Me interesa varias cosas. Lo primero que nos interesa es el percentil. Esta campana que ustedes están aquí, que es la campana de Gauss, nosotros la vamos a ver en bioestadística. Pero lo que a nosotros nos interesa es entender lo que es un percentil. Fíjense, si ustedes agarran justamente la mitad o sea, dividen esta campana o loma, como le quieran decir, justamente a la mitad, ustedes van a obtener 50 y 50, que correspondería a 50 percentil, ¿verdad? 50 percentil para acá, 50 percentil para acá. Nosotros subdividimos los percentiles aún más en, en lo que conformaría 95% de la totalidad de un lado, 95% de la totalidad en otro lado. Y luego tenemos los extremos, que corresponden en total al 5%. Sería 2.5 aquí y 2.5 acá. Nuevamente esto lo vamos a ver en estadística más adelante. Pero lo que me interesa es que entiendan lo que es un percentil. Un percentil es el sitio, si tú comparas una población completa, el percentil lo que te dice es en dónde tú estás en relación a las otras personas en este caso. Por ejemplo, aquí percentil 45, lo que se refiere es que la mayoría de las personas que han hecho este banco de preguntas alcanzan el 45 percentil, que sería un X porcentaje de preguntas correctas. Entonces, dependiendo del porcentaje de preguntas correctas que tú tengas, a ti te asignan un percentil. La gran mayoría de personas está en el percentil 45. Y luego está el percentil de ustedes, el que está haciendo el banco. En mi caso, el percentil para la población general es 45 y el mío es 78. Eso significa que yo estoy por lo menos una desviación estándar por arriba, casi 2, de la mayoría de las personas que toman el banco. Ahora, lo importante que tiene eso es que usted puede más o menos utilizarlo para dos cosas. Una, para comparar si usted de cómo le está yendo versus a lo que han tomado el banco de preguntas. Y así más o menos usted sabe dónde está. Porque la gran mayoría de personas que hacen el banco de preguntas pasan. Eso significa que mientras usted esté en la mediana o por arriba de la mediana, eso significa que la probabilidad de que usted pase el examen son elevadas. Y mientras más por arriba, o sea, yo lo digo porque me parece que como el 80% de las personas que cogen estos exámenes lo pasan. Si tú estás sacando lo mismo que la mayoría de la gente, es más probable que tú pases el examen, naturalmente. Y mientras más arriba tú te muevas de la campana, mientras más aumente tu percentil, pues mayor se hace esa probabilidad de pasar el examen. Eso es una buena medida, sobre todo el de YouWorld, para el Step 1. Es una buena medida para usted saber cómo va. Y ver más o menos si usted está en condiciones de pasar o no pasar. Es una medida importante. La segunda es la medida de progresión. Normalmente uno puede, cuando tú termines de hacer todas las preguntas, eh, pues tú terminas en un percentil, naturalmente. Si tú vuelves y le das una segunda vuelta o haces cualquier proceso que esté vinculado a revisión, tú perfectamente puedes comparar el primer y el segundo percentil y ver si ha mejorado, si se ha mantenido igual o si ha empeorado. No es la mejor medida para progresión porque tú estás viendo materiales repetidos, eh, pero tiene utilidad. Lo otro que nos interesa es ver esto, el total de preguntas. Esto para el Step 3. Yo les había contado que yo comencé
Yo había comenzado ya a estudiar esto para diciembre del 2021, pero entré a residencia y mismo, aborté misión. Realmente no era que yo había revisado mucho tampoco. Creo que había ese caso, menos de 100 preguntas había hecho, porque yo comencé el 13 de diciembre. So, no fue que tuvo mucho espacio y estaba arreglando todo, ¿verdad? Haciendo todo el papeleo y todas esas cosas. Pero en fin, el tema es que la totalidad de preguntas es importante. Me parece que ahora mismo para este punto tiene que estar como entre 1700, 3600, vamos a poner. Ellos siempre van quitando y poniendo. Y el step 1 es el que más preguntas tiene. So, más adelante vamos a hablar en detalle de eso, pero de lo que te ayuda a ti saber cuál es la totalidad de la cantidad de preguntas que tú te puedes organizar. Por ejemplo, en mi caso, yo digo 1954. Si yo lo divido entre 40, veo que me toma 99 días, o sea, básicamente 3 meses, revisar el banco completo. Si yo todos los días hago 40. Ahora, si yo decido hacer 80 al día, la hago literalmente en un mes. Si yo decido hacer 60, me toma un mes y un par de días. Lo importante de eso es, de hacer este tipo de cálculo, es que usted puede tener control de cuándo usted inicia y cuándo va a acabar. Porque muchas veces pasa que las personas comienzan el banco de preguntas y un día hacen 5, un día hacen 10, un día hacen 20, un día hacen 30. No es, o sea, no tienen como una planificación y comienzan un día y no acaban nunca. Y como hay tantas preguntas, sobre todo en el step 1, uno tiene que tener una noción general de cómo lo va a abordar. Usted tiene que tener un plan para usted saber, como le dije, cuándo comienza y cuándo termina. Y también eso le sirve para usted organizarse. Porque si yo dije, mira, yo voy a terminar esto, yo voy a hacer 60 todos los días y voy a terminar esto en 33 días, pues ya usted sabe que si hubo un día que tuvo alguna emergencia, si hubo algún día que usted no estaba en eso, que no lo hizo, pues ya usted sabe que tiene que aumentarle un día, porque no lo hiciste. O si hiciste la mitad de la pregunta, pues igual tiene que agregar un día, porque tú vas a tener que sentarte eh, en otra circunstancia, ¿verdad? Hará eso. O tú puedes hacer cálculos. Decía, mira, yo por ejemplo hoy no hice, y yo estoy haciendo 60 por día, pues ese hoy representa, ¿verdad? Un día de la semana, o sea, a mí me quedan 6. Por ende, para yo compensar ese día, yo tengo que agregar 10 preguntas a las que yo hago normalmente en esta semana para no tener que agregar ese día a la cuenta final. Esas son cosas que uno hace para organizarse temporalmente y tener, como le dije, una fecha de inicio y final, porque aquí ninguno de los procesos en general, el único proceso que usted quiere prolongar eh, requiriendo lo necesario es su proceso de revisión, que es lo que estamos haciendo ahora. Por eso mismo, porque a usted le interesa entender, aprender, tener esa base lo más firme posible, porque es lo que le va a ayudar a usted en el proceso completo a manejarse con el material, ¿verdad? Eh, pero luego de que usted hace su revisión inicial completa, hay que ser muy celoso con el tiempo porque uno no puede prolongar este proceso para más de la cuenta, porque naturalmente está el tiempo y está la memoria, ¿verdad? Mientras más tiempo pasa, más te falla la memoria. Y hay muchas de las informaciones, como ustedes han visto, que uno la maneja por lógica, pero hay mucha información también, como hemos hablado, que tú tienes que saber ya. Eh, so, eso es importante que sepan. Para cuando hablemos de esas cosas un poquito más adelante, porque lo vamos a ver en el detalle, pues por lo menos sepan. Y para los que están incurriendo en el tema de los bancos de preguntas y esa cosa, eh, que vayan tomando esas cosas en cuenta. Lo otro es estas estadísticas. Fíjense, aquí te dice cómo tú eres en relación a los cambios. Por ejemplo, yo estoy viendo que yo he cambiado 31 preguntas de la pregunta correcta a la incorrecta. O sea, eso significa que si yo tengo ABC y yo inicialmente cogí la C y era la correcta,
y luego la quité y la cambié a la B y la puse mala. Cuando inicialmente la puse bien, eso me ha pasado 31 veces. Y 21 veces yo la he cambiado de la mala a otra mala. Ahora, 55 veces yo he pasado de incorrecta a correcta. Si yo sumo, o mejor dicho, si yo comparo, yo he puesto 55 correctas por cambiar y he puesto 31 incorrectas por cambiar. ¿Qué significa eso? Que cuando yo decida cambiar una respuesta por otra, lo más probable es que yo esté poniendo la buena, según mis estadísticas. Ahora, si por si acaso en el caso de ustedes ven lo contrario, donde ustedes ponen correcta para incorrecta 50 e incorrecta a correcta 10, pues eso significa que su patrón es que usted ve la pregunta, se la sabe o no se la sabe y sigue para adelante. No se ponga a cambiar. Por más tentado que usted se vea, o a menos que usted esté extremadamente seguro de que esa es, de que usted puede, de que la respuesta es otra, no la cambie. Y esas son cosas que ayudan bastante, sobre todo cuando uno naturalmente va a coger el examen. Uno ve el patrón de uno ve más o menos qué es lo que uno hace y utiliza esto como un feedback. Ajá. Una pregunta, porque yo más o menos he ido haciendo algunas preguntas. Sobre eso que tú decías, yo creía que esa estadística lo que manejaba era que cuando tú repetías preguntas, inicialmente tú lo habías contestado mal, pero después que la repites, la contesta bien, te la pone como esa estadística de que estaba mal, de mal a bien, o viceversa. Si ya tú inicialmente la habías hecho bien, pero después la repites porque te vuelve a salir o la vuelves a hacer, y entonces la pones mal, te la pone como una estadística que de correcta a incorrecta. Pero tú, según lo que entendí de lo que me decías, quiere decir que si tú en la misma pregunta estás indeciso y primero marcas la B, pero después vuelves a leer y dices, no, marco la C, ¿eso te está contabilizando eso y es lo que te está dando estadísticamente? ¿O es? Exacto. Porque, por ejemplo, este es mi perfil y yo no he repetido ninguna pregunta. O sea, yo todas las preguntas que he hecho, le he hecho solo esas 690 preguntas, yo solamente las he hecho una sola vez. Por ende, lo primero que dijiste, de que si tú le pasaste una pregunta 2 veces y luego la pusiste bien, eso no aplica acá. Lo que esto toma en cuenta es qué tú seleccionaste primero y cuál fue tu respuesta final. Ok, ok. Bien. Y es como te mencionaba, muy importante para eso, para que ustedes vean cuál es su patrón y usted sabe si puede confiar en usted mismo o no. Porque como le dije, si esto se invierte, si no es como por ejemplo ustedes están viendo acá, pues automáticamente el mindset que usted tiene que tener es, bueno, yo leo la pregunta bien, búscame la respuesta que me parezca y pongo lo que crea y no lo cambio, siempre y cuando esa sea la circunstancia, ¿verdad? Entonces, esa es la utilidad que tienen esas estadísticas. Otra cosa que es importante que vean es esto. El 45 percentil se lo dan a las personas que tienen, o que en la mayoría de los casos sacan el 62% de las preguntas buenas. Y mi percentil 78, por arriba, ¿verdad? Se lo dan es al que saca 69%. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto aquí los percentiles se ven muy lejos unos de otros, la diferencia entre uno y otro no son muchas. O sea, yo veo acá percentil 45 y aquí veo 78, como que lo que me está separando a mí de la población general es mucho. Pero realmente lo que yo estoy viendo acá numéricamente es que yo solamente estoy poniendo el 7% mayor de preguntas buenas que la población general. Que eso es suficiente, o sea, no estoy diciendo que eso es algo malo, sino que tengo que aclararles que tienen que tener mucho cuidado de cómo interpretan esto. Eso significa que usted, al fin y al cabo, está marcando mejor que la población general, está en un percentil mayor,
pero la diferencia entre los grupos no es mucho. Eso no pasa en el Step 1, por si acaso. En el Step 1 las diferencias son bien marcadas. Esto pasa más en el 2 y en el 3, que todo el mundo como que saca una nota muy parecida. Pero por si acaso, para cuando vean estas cosas, las entiendan y las puedan utilizar a su beneficio, porque son estadísticas importantes. Y como les había mencionado, Uber y ambos tienen ese mismo overlay cuando ustedes lo abren. Ok, eso es lo que me interesaba que conocieran de ahí. Y esa programación que hicimos dividiendo o sea, la cantidad total de preguntas con la meta diaria, y tuvimos una cantidad de días, es algo que también ustedes pueden aplicar más adelante nuevamente a las flashcards y al First Aid. Porque si ustedes agarran el First Aid, ustedes están viendo que tiene alrededor de... Vamos a ver. Ok, son 32. 32. 168 menos 32, que el libro tiene 676 páginas. ¿Qué significa eso? Que si yo agarro y leo todos los días 10 páginas, yo voy a durar 2 meses leyendo. Naturalmente, si yo decido leer 20, puedo leer el libro en un mes perfectamente. Entonces, para lo que le ayuda eso, nuevamente, es para usted tener un control espacial de su tiempo. Usted puede ponerse meta y decir, mira, yo sé que si yo leo 20 páginas al día, yo puedo perfectamente leerme el libro en un mes. Déjame yo sentarme ahora y salir del libro. Dar una revisión completa. Y yo sé que yo estoy comenzando X días y yo sé que debería estar acabando X días. Yo vi que no acabé ese día o vi que la fecha cambió porque hubo un par de días que no llegué a la meta, pues ya yo sé, ya yo tengo una noción de que estoy atrasado. Y eso es importante acá, porque cuando uno está dirigiendo su propio proceso en general, una vez se descuida el tiempo, porque sencillamente dice, yo estoy estudiando, pero no pone metas, no pone periodos. Y como les dije, cuando tú tienes mucha información junta, eso no necesariamente es una buena idea por el tema de la memoria. Si usted quiere estudiar bioquímica y usted ahora acabó aquí de leer cardiología y entre eso ha pasado 3 meses, usted aquí va a saber cardiología y aquí va a saber bioquímica, pero no se va a saber las dos cosas juntas. Cuando usted termine de la cardiología, va a tener que devolverse bioquímica, porque no se acuerda de nada, porque pasó mucho tiempo. Pero si usted dura mucho tiempo acá, entonces esto se revierte y no acaba nunca. Lo que quiero decir es que hay un periodo que es la llamada fase dedicada, que normalmente sucede luego de que uno hace esta revisión exhaustiva, donde usted toma un periodo de tiempo corto, regularmente 3, 5 meses, donde usted se sienta a revisar todo el material y a memorizar todo el material que pueda de manera sistémica, porque usted, ¿verdad?, ya conoce el material, ya se lo explicaron, ya tiene sentido, ya tiene utilidad. Ahora lo que viene es eso, hacer muchas preguntas, memorizar todo lo que usted pueda. Eso hay que hacerlo en un periodo de tiempo corto, porque si lo sobreextiende nuevamente, la memoria le va a jugar en contra, que es algo natural. Porque, por ejemplo, ahora yo estoy con lo del 3, ¿verdad? Toda la pregunta mala que yo estoy sacando es ginecología. Porque en el step 2 y en el 3, a ti no te ponen a decir, una mujer con candidiasis, mira que esta mujer está embarazada, ¿qué hacemos? No, no. Lo que te ponen es, te ponen hasta tacometría.
te ponen esta vaina, te ponen literalmente tocometría y tú tienes que leerlo, tienes que interpretarlo, tú tienes que saber qué es lo que está pasando, qué es lo que significa toda esa porquería. Y yo no me acuerdo de eso. Pues yo tengo casi 2 años y pico de residencia viendo gente adulta, no viendo embarazada. Yo no veo eso. Y naturalmente, como no veo esa cosa, no he estado leyendo eso. Porque para mí eso es totalmente inútil, inservible. Yo tengo cualquier problema en el hospital con una embarazada, tú llamas ginecología y le dices resuelve. Así como nos llaman ellos a nosotros cuando tienen algún problema médico con la embarazada. O sea, yo no. eh, eso, yo no. Ajá. ¿Esto era lo de ahorita o algo no? Por si acaso. Así mira que era lo de ahorita. Em, eso, y nadie está exento de eso. Eso es algo que, ¿verdad? Nos pasa a todos en mayor o menor medida. Pero tengan eso en cuenta, que repito, el único periodo en el cual usted puede literalmente tener libertad en cuanto al tiempo en el que usted revisa el material es ahora. Ahora que ustedes pueden darse el lujo de durar yo no sé cuánto tiempo revisando un material de manera adecuada. Por eso es que tienen que asegurarse de que están entendiendo todo, que están manejando el material, porque más adelante va a ser tiempo para otras cosas. Va a ser tiempo para revisar el material de manera exhaustiva, rápida. Para eso te tienen que entender bien todo. Miren, yo creo que nosotros podemos coger bueno, esto es un poquito diferente, pero vamos a agarrar esto. Tenemos que lo medirlo, ¿verdad? Y también yo me imagino que ya a este punto ustedes se han dado cuenta que hay mucho material que pasa desapercibido, como esto mismo, como esta tablita, o como el gráfico que vimos anteriormente. Esas son las cosas con las que tienen que tener más cuidado. So, aquí tenemos diferente y tenemos diferente. So, aquí lo que dice y lo que me está diciendo es qué pasaría con el GFR, Real Plasma Flow y la fracción de filtración si yo hago vasoconstricción acá. Como siempre, vasoconstricción es igual a un aumento, bueno, una disminución del lumen, por ende un aumento de la resistencia y por ende un aumento de la presión arterial local. Ahora, lo que más me interesa acá es esto. Menos lumen, más resistencia, menos sangre circulando de ahí en adelante. Si aquí me llega menos sangre, pues todos los procesos que son dependientes de la cantidad de sangre que llega van a estar disminuidos. Va a disminuir el GFR, va a disminuir el flow de plasma. Y si yo tengo estas dos medidas que son, ya lo habíamos visto, ¿verdad? GFR, perdón, filtration fraction es igual a GFR entre renal plasma flow. Si los dos disminuyen proporcionalmente, el resultado no cambia, mantiene igual. Por eso que ustedes ven acá que el filtration fraction se mantiene normal. Esto ya nosotros lo explicamos ayer, cuando hablábamos de deshidratación. Y era lo que habíamos explicado de que cuando esta sufre constricción, aumenta la presión intraglomerular, que se traduce en un aumento de la presión hidrostática, que es una presión que promueve el filtrado, solamente el GFR. Ahora, como nosotros tenemos acá una disminución del lumen, vasoconstricción, aumento de resistencia de ahí para atrás. Más resistencia, menos flujo. Y como ya nosotros sabemos, si nosotros aumentamos este y disminuimos este, el resultado total se eleva. Eso nosotros lo hablamos de manera indirecta. Esto ya lo hablamos, ¿verdad? Constricción de ureter. Si nosotros tenemos cualquier tipo de bloqueo acá en vías urinarias, ya lo habíamos mencionado también, de que
eso va a aumentar la presión retrógrada o va a hacer que sea más difícil el filtrado para ocurrir, porque eventualmente toda esta presión retrógrada va a aumentar o va a acumular filtrado, va a acumular agua, o si le quieren llamar orina, no es orina en ese momento, pero si le quieren llamar orina, se va a acumular orina acá en la cápsula de Bowman. Y mientras más agua yo tengo, mayor es la presión hidrostática. Y mientras mayor es la presión hidrostática acá en el espacio de Bowman, más difícil se me hace filtrar, porque tengo más presión que vencer para mover fluido. So, ¿qué pasa con eso? Disminuye el GFR. Reina Plasma Flow no está cambiado, porque lo que pasa acá, que tú puedas filtrar o no, eso no cambia el flujo de sangre que tú tienes. La sangre va a seguir fluyendo sin ningún tipo de problema. Y naturalmente, si estamos disminuyendo el GFR y el Reina Plasma Flow se mantiene normal, eso significa que aquí el resultado va a disminuir. Por eso que ustedes ven acá que disminuye la fracción de filtración. Salimos de eso. Aumento de las, por ejemplo, estados de hiperproteinémicos. Mieloma múltiple, descrasia de células, Waldenström macro gamma globulinemia, que lo vamos a ver en hémato. Por cualquier circunstancia en la cual usted esté causando un estado de hiperproteinemia real, porque si usted está deshidratado es una hiperproteinemia relativa, usted lo que está es concentrando las proteínas. No hay un aumento de las proteínas totales reales. So, si aumentan las proteínas naturalmente, ya nosotros sabemos que las proteínas promueven o son los encargados de mantener la presión oncótica. Y ya nosotros sabemos que la presión oncótica es una presión que promueve jalar líquido y mantenerlo dentro de los vasos. So, naturalmente, nosotros estamos promoviendo que el plasma se quede acá en los vasos, que no se filtre. Y si yo estoy filtrando menos por unidad de tiempo, disminuye el GFR. ¿Afecta eso el Reina Plasma Flow? No, porque yo no estoy afectando el flujo de sangre en el vaso. Yo lo que estoy afectando es cuánto se filtra o no. Filtration fraction, lo mismo. Disminución del GFR y esto se mantuvo de manera adecuada, pues disminuye, vamos a ponerlo con un número, ¿verdad? Lo normal es 2,2, el resultado es 1. So, si el GFR si nosotros, ¿verdad?, ponemos números, lo que estamos viendo acá, disminuyó el GFR disminuyó, el ritmo de plasma flow se mantiene normal. No se preocupen, ya nosotros hemos visto eso 500 veces. Yo sé que ya ustedes le llegaron a eso. Se fue. Disminución de la contracción de proteína. Pues pasa lo contrario. Menos presión oncótica, menos presión para mantener el líquido dentro del vaso. Eso quiere decir que este va a salir de manera más fácil. Y todo lo que sale aquí en el glomérulo se filtra. Entonces, si yo puedo filtrar más, eso me aumenta el GFR. Sencillamente estoy quitando una. Estoy removiendo parte de la fuerza que se opone a la filtración. Ya. Rinaplasma flow, nuevamente, todos estos procesos no tienen que ver con la circulación de acá, de este sistema. Lo que tienen que ver es cuánto se filtra, cuánto pasa. Y lo mismo acá, ¿verdad? Si este aumenta y este se mantiene igual, pues el número aumenta. ¿Estamos claros ahí? Bien claro, bien claro. Dariani levantó ¿Alguien? la Nada. mano. Alguien ¿Perdón? levantó la mano, alguien levantó la mano, Dariani Rodríguez. Dariani. Grítame, no. ¿Qué es lo que pasa? Dari. Lol, está pensando. Dale.
O tú me puedes mandar un voice por WhatsApp. O que lo escriba, que lo escriba. Si no es muy largo, claro, sería mejor también. Y te iba a decir que nos estamos volando una página, pero me acordé que dijiste que las patologías las vamos a dejar para después. Sí, cuando nosotros conozcamos todo esto bien. Sí, sí. Pero si ustedes lo revisan, porque por ejemplo, esto lo vamos a ver de hecho en endocrino de nuevo. Esto lo vamos a ver en algo parecido que es Fanconi anemia. En hemato, que no está directamente vinculado a esto, pero tiene un nombre parecido. Estas son patologías funcionales, glomerulares. Y literalmente, una de las razones principales por las que a mí esto no me preocupa mucho es que, por ejemplo, si nosotros agarramos síndrome de Bartter es el equivalente a alguien que le está dando LASIK. Ya nosotros vimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa acá? A eso lo único que hay que agregarle, si acaso, hipomagnesemia. O sea, ya no. Gentleman es literalmente equivalente a si a alguien tú le das hidroclorotiazida de por vida. Por eso que yo no le veo como tanta cosa, ¿verdad? Porque como le dije, los cuadros sindrómicos, eso tú sabes qué pasa, sabes qué es lo que estás dañando y qué es lo que estás alterando, el efecto que eso ocasionaría y ya no hay más como ciencia, entendimiento. Si ustedes entienden fisiología, eso es lo importante. Si existe una condición en la que ¿por qué si no fijamos el GFR, quien da como inicio de comportar como la condición? O sea, me tuve que conectar de otro lado para poder hablar. Hi Oh, to everyone. Si nos fijamos en el cuadrito, que ahora como que tiene más sentido después que anduvimos y dimos ejemplo de en cuáles situaciones podemos ver cada cosa. El GFR es quien nos da el inicio de la ecuación, ¿verdad que sí? ajá. De cómo va a venir el flujo y todo eso, si el flujo se va a ver afectado, si la filtración se va a ver afectada. ¿Existe alguna condición donde, porque si se fijan, independientemente si el GFR está disminuido o aumentado, siempre el renal plasma flow en ese cuadrito, todos están disminuidos o se queda igual? ¿Existe alguna condición que se vea lo contrario, en que en GFR puede estar disminuido y el renal plasma flow aumentado? Dame ver si entiendo. Tú me estás preguntando por alguna condición donde Por algo en esto específico disminuye y existe. esto aumenta. En el del GFR disminuye y el renal plasma flow se va a ver aumentado. Déjame ver. GFR disminuye, renal plasma flow aumenta. Bueno, tú puedes mencionar En anuria, glomerulopatías. Perdón. en condiciones de anuria no puede ocurrir eso. Ese era el otro. Y ESRD, o sea, personas que están en diálisis o que tienen acute tubular necrosis, ATN, donde tú básicamente estás así, tienes un periodo de anuria. En pocas palabras, si tú tienes esto, en estas condiciones, de hecho, ahí podemos agregar incluso más acá, hidronefrosis severa, porque aquí lo que está tomando en cuenta es sencillamente lo que pasa en el momento. Pero si es hidronefrosis ya severa, crónica, donde tú no tienes riñón, pues tú podrías ver ese patrón. Por ejemplo, en ESRD, ¿qué pasa en ESRD? Y de hecho, en ATN, tú
el flujo no se ve afectado inicialmente, ¿verdad? Lo que principal se ve afectado en estas patologías, que es algo que tienen en común, es que la cantidad de filtración es técnicamente nula. Por eso que las personas que están en ESRD necesitan diálisis porque no filtran absolutamente nada, o la filtración es sencillamente menor. Ya cuando tú tienes un GFR menor de 30, que tú comienzas a hablar de diálisis. Y en ATN, tú sencillamente tienes destrucción, ¿verdad?, tubular por algún insulto tóxico, sepsis. Lo otro, como mencioné, son glomerulopatías, sobre todo las que tienen curso crónico, que llegan aquí. Tú la puedes meter en ese grupo también. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Lo que pasa con los ESRD es que naturalmente, independientemente sea la causa, como dije, ESRD crónico o ATN agudo, es que tú pierdes la capacidad de eliminar flujo, porque no tienes GFR. O sea, con flujo me refiero a plasma, fluido. Tú no estás filtrando. Eso trae el siguiente problema. Siempre y cuando tú tengas un órgano, un sistema gastrointestinal funcional y todo lo demás funciona de manera adecuada y no haya una diarrea, o sea, no haya algo que cambie el estado de homeostasis, eso significa que todo lo que tú ingieres oral, agua, jugo, refresco, qué sé yo, todo lo que sea líquido, tú no vas a poder eliminarlo. No vas a poder eliminar el exceso de agua a través de la orina. Si tú tienes a alguien que tenga estas condiciones, más hipervolemia, o sea, que tenga lo que le llaman en el estado de fluid overload, que tenga más, que tenga, ¿cómo que le dicen? Reteniendo líquido o acumulando líquido, que tenga edematizado, que desarrollen ascitis, que desarrollen edema pulmonar. Pues naturalmente eso significa que el volumen efectivo en esa persona es mayor que en su estado normal o comparado con otra persona. Por ende, el volumen efectivo de todos los órganos aumenta. En ese caso, el renal plasma flow va a estar aumentado y el GFR va a estar disminuido por la condición glomerular ya crónica. En ATN hay algunas cosas que considerar. No todos son anúricos. Todos inicialmente son anúricos, pero si estas células se reponen, de hecho puede pasar lo contrario, puede ser que tengan poliuria. Y no necesariamente eso significa que hay una mejoría en relación al GFR, pero eso lo vamos a hablar cuando lleguemos ahí. Lo que quiero decir es que tú necesitarías, para que este esté disminuido y este esté aumentado, en pocas palabras, tú necesitarías dos condiciones simultáneas. Tú necesitarías un estado de retención de líquidos, de fluid overload, más algún proceso glomerular que te comprometa el GFR. ¿Por qué yo menciono que tú necesitas dos cosas y no solamente una? Porque recuerden que aquí yo tengo células justaglomerulares y tengo mi mácula densa. Si yo no estoy acá filtrando, eso significa que aquí el líquido que sale, cual sea la cantidad que sea, va a estar baja en sodio, va a estar baja en cloro, porque técnicamente no estoy filtrando nada. Y ya nosotros sabemos que la mácula densa responde activando las células justaglomerulares y activando el RAS, que por ende va a tener la función principal de vasoconstricción acá, vasoconstricción acá, que son dos procesos fisiológicos que me disminuyen el renal plasma flow. Para tú romper o vencer la vasoconstricción del RAS, o tú lo tienes inactivado porque tú puedes bloquear eso con medicamentos, ¿verdad? Los ACE, los ARBs, alisquiren, beta bloqueadores también, pero no el RAS directamente, sino otros tipos de regulación neuroendocrina. Lo que quiero decir es que siempre que tú tengas el estado inicial solo, este señor se va a encargar de disminuir el flujo.
pero si tú tienes la patología de base más fluid overload, teóricamente tú podrías tener un aumento del flujo. Bien. Thank you. Pero normalmente, por si acaso, quizá la excepción sea cardiovascular, pero en general, como yo les había mencionado anteriormente, normalmente todo lo que van a ver son para Step 1 casos aislados. Que eso es a lo que me refería cuando le dije que tienen como que literalmente sacar el órgano y ponerlo por un lado y pensar cuáles son las regulaciones que ocurren localmente en ese órgano y poner la respuesta en base a eso. Porque en este punto normalmente no, los problemas son unidimensionales. Regularmente se concentran en una cosa. No consideran tanto los procesos de compensación y todas esas cosas. Ya eso es más para el 2 y el 3. Y en caso de que sea así, regularmente ponen patologías particulares. Porque como mencioné, es difícil uno decir que esto pasa, cuantificar el efecto de múltiples sistemas fisiológicos que se unen en algún proceso particular. Muy difícil, para no decir imposible. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Algo más de ahí? No, todo claro, todo bien. Okay. Vamos a pasar por aquí. A ver, nuestros amigos los gráficos, como siempre X, como siempre Y. So, aquí lo que nosotros estamos haciendo es nosotros estamos cogiendo la porción, vamos a suponer que yo agarro este pedacito acá de tubo, lo pongo así, largo. ¿Qué pasa? El eje de las X lo que me va a representar son segmentos. Este va a ser el primer segmento. O sea, yo lo voy a dividir aquí, está dividido en 25%. Va a ser el primer pedazo, el primer 25, luego 50, luego 75 y luego 100. Y lo que yo voy a representar acá es la concentración de las diferentes sustancias que se filtran. ¿Cuál es la concentración aquí? ¿Cuál es la concentración aquí? ¿Cuál es la concentración aquí? En cada momento. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense, vamos a comenzar por creatinina. ¿Qué vemos en relación a la creatinina? Se filtró plasma. Desde que ese plasma se filtra acá, yo comienzo a medir la concentración de creatinina. Lo que yo veo es que a medida que la creatinina va pasando por el sistema tubular proximal, su concentración va aumentando. Ahora, la pregunta, ¿por qué aumenta la concentración de creatinina a medida que avanza? Porque hay secreción. O una Exacto, ligera secreción. o sea que Hay un aparte. pequeño detalle. Oh, Realmente la creatinina se secreta en todas las porciones tubulares. Eso es un factor, ¿verdad? Es una sustancia que se secreta modestamente. Ahora, esta línea que yo estoy viendo donde la creatinina aumenta de manera progresiva, no es un aumento modesto. Eso tiene que haber otra cosa. Tiene que haber otro factor. Entonces, es uno. ¿Cuál es el más importante? ¿Qué cosas habíamos dicho que sucedían acá en el túbulo contenedor proximal?
Ok. So, yo estoy filtrando una sustancia que no reabsorbo. Ok. So, el no reabsorber es lo que hace que me lo mantiene acá. Y hay una ligera secreción. Por eso que habíamos dicho que la creatinina sobreestimaba un poco modestamente el GFR. Recuerden que nosotros habíamos dicho acá que en el túbulo contenedor proximal se reabsorbe sodio, se reabsorbe glucosa, se reabsorbe aminoácidos. Y que conjuntamente con todo eso se reabsorbe un reguero de agua. Y cuando tú quitas agua en un compartimento, tú concentras. Aquí yo estoy concentrando la creatinina por la reabsorción de agua. Y por eso es que yo veo que la creatinina aumenta de manera esporádica, por los dos, porque tengo secreción modesta y tengo reabsorción de agua. Por ende, estoy concentrando la creatinina. Y naturalmente, no la cantidad, oigan bien, no la cantidad, es la concentración que va aumentando. Ok, sí, es verdad. Ahora, fíjense en un inulina, ¿qué pasa? Inulina, habíamos dicho anteriormente que era una sustancia que se secretaba, perdón, que se filtraba, vamos a ponerlo así. Creatinina es una sustancia que se filtra y que se secreta. Inulina es una sustancia que se filtra libremente, pero que no se secreta. Por eso es que nosotros vemos que los niveles acá de inulina, las concentraciones de inulina a través del sistema tubular son ligeramente menores que la de la creatinina. Porque es una sustancia que solamente se filtra, no se secreta. La creatinina se filtra un poquito, perdón, se secreta un poquito. Por eso sus concentraciones son ligeramente más elevadas. Por eso decíamos que la creatinina sobreestima ligeramente el GFR y la inulina es una mejor herramienta, pero no tan útil para hacerlo todos los días con una gente en un hospital. PAH. ¿Qué pasa con el PAH? Nosotros estamos viendo que a medida que nosotros avanzamos en el sistema tubular, las concentraciones de PAH aumentan progresivamente mucho más que la de la creatinina, porque el PAH, Panaminobutyric acid, habíamos dicho que era una sustancia que se filtra modestamente, pero que se secreta de manera, no quiero decir exagerada, porque se oye así mismo exagerado, pero se secreta de manera importante. Y todo, ¿verdad? O sea, lo que eso significa es que yo filtro un poco, pero secreto mucho. Por eso yo veo nuevamente que las concentraciones de PAH son mucho mayores que las de estos señores. Ahora fíjense, ¿qué yo veo con la urea? La concentración inicialmente aumenta y luego se mantiene estable. Cloro, la concentración inicialmente aumenta y luego se mantiene estable. ¿Qué pasa con el cloro? ¿Cómo o sea, lo que esto significa es que el cloro ni la urea se reabsorben. Al contrario, significa que quizás podría incluso haber cierta secreción de estos señores. Ahora, en el caso del cloro particular, nosotros sabemos que no se secreta, porque nosotros sabemos que, bueno, estos tubos están saliendo más raros cada vez, pero ustedes entienden. Pues nosotros habíamos dicho que en el túbulo contenedor proximal era el sitio principal de reabsorción del carbonato. Y anteriormente yo les había dicho una regla general, que era cuando el bicarbonato entra, cloro sale. Los dos tienen carga negativa, podríamos decir que es una manera de mantener la electronegatividad intracelular, pero en general es que la lanzadera, el contentransporte, mete un bicarbonato espesa de cloro.
So, a medida que yo voy reabsorbiendo bicarbonato, vamos a hablar de eso ahora, yo voy liberando para atrás, voy sacando cloro. Por eso yo veo que las concentraciones inicialmente aumentan, luego de que yo reabsorbo todo ese bicarbonato, se mantiene de manera relativamente constante. Urea sencillamente es un producto que se filtra, se concentra y no se reabsorbe en porciones tubulares hasta que llega al sistema colector acá. Ajá. O sea, que yo iba a decir, no sé si creo yo, o sea, anoche cuando estábamos hablando de las diferentes células, yo creo que en la última porción, yo creo como que hay una bomba como que jala un chin de cloro para adentro de la célula. ¿No era así? No, pero aquí recuerda, de todo lo que estamos representando aquí es solamente Ah, la sí, sí, porción proximal. sí, sí, sí. Está bien. Solamente esto. Sí, sí. Porque esto de la urea también pasa aquí, que en los túbulos colectores tú reabsorbes urea. So, el gráfico de esas áreas son diferentes. Sí, Es sí, sí. solo aquí. Ok. Potasio. ¿Qué vemos con potasio? Pero, o sea, pero ¿por qué entonces la urea está más elevada que el cloro? No, porque eso sencillamente lo que eso significa es que la urea se filtra más que el cloro. Porque eh, el cloro se mantiene. Mira qué pasa. Vamos a ponerlo aquí. Aquí en ningún momento no se está hablando de cantidad, lo que está es representando. Y cada una de estas sustancias, como tú ves acá, se filtra en proporciones diferentes. So, en general, la urea se filtra mucho más que el cloro. De hecho, cloro no se filtra mucho, porque recuerden, de hecho, podríamos decir que el cloro técnicamente ni siquiera se filtra. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que parte de los mecanismos de separación que tenemos acá, tenemos la membrana basal glomerular que tiene carga neta negativa. Son las sustancias que tienen carga negativa no se filtran tan fácilmente como las que tienen cargas positivas. O sea, agarra glomérulo. Para que yo lo voy a dibujar así para aquí. Cuando hablamos aquí, ¿verdad? De las diferentes membranas, de los diferentes segmentos que separan o que conforman la membrana basal glomerular, habíamos dicho que las proteínas normalmente no salían a este espacio por esa membrana con esa carga negativa. Eso mismo aplica para las otras sustancias. Lo único que en el caso del cloro, al ser una sustancia tan pequeña, la membrana basal glomerular no favorece su salida, pero tampoco es 100% fiel en no permitir que se filtre. Se filtra aparte, pero la cantidad principal de cloro que nosotros vemos acá eh, es secundario a la reabsorción de bicarbonato con esa lanzadera. Algo... Míralo aquí. Esto para al revés, en pocas palabras. So, vamos a ver, ups, ¿dónde te la cosa? Aquí. Solo que la concentración de urea en mayor grado de cloro sencillamente significa que la urea se filtra mucho más, que es una sustancia que no tiene carga neta negativa, se filtra mucho más fácil que el cloro, más nada. Pero no hay una secreción neta de urea. Potasio, que nosotros vemos con el potasio. En general, las concentraciones se mantienen relativamente estables, normales, y hay una ligera viendo a ver si ve algo aquí, pero no. Lo que hay es hay un ligero filtrado de potasio y una ligera concentración. Secundaria, lo mismo que habíamos hablado anteriormente de la reabsorción de agua, básicamente. No es que hay más potasio, es que está más concentrado.
Ahora fíjense, seguimos en el túbulo contornado proximal. ¿Qué yo veo que pasa con los niveles de bicarbonato? ¿Qué yo veo que pasa con los niveles de aminoácidos? ¿Qué yo veo que pasa con los niveles de glucosa? A medida que avanza el fluido filtrado tubular, las concentraciones de estos señores disminuyen, más la glucosa que la de los otros. Porque todas esas sustancias son positivas, son beneficiosas y me interesa conservarlas. Yo reabsorbo todas estas sustancias. Por eso yo veo que a medida que yo me muevo en el sistema tubular proximal, sus concentraciones van bajando. Bicarbonato se llega a filtrar un poco, pero en general, glucosa, aminoácidos, yo los reabsorbo en su totalidad en condiciones normales. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Ok. Pues miren, lo que nosotros tenemos acá es parte de la integración neuroendocrina renal. Aquí lo que vamos es esencialmente a poner algunos cotejos. Esto ya nosotros lo sabemos. Disminución de la sal, de concentración de sal en la porción distal. Eso me indica que yo probablemente esté o filtrando poco o reabsorbiendo mucho. Dos cosas que me indican deshidratación. Por ende, activa el sistema RAS, que es para mantener presión. O sea, para conservar el filtrado y mantener la presión arterial. Esto fue lo que le dije ahorita, que con algunos medicamentos beta bloqueadores, sobre todo los no selectivos, tú puedes bloquear este proceso. O sea, el proceso de RAS. So, lo único que nosotros vamos a hacer aquí es poner, como le dije, cotejos. O sea, terminar el proceso neuroendocrino. So, ya nosotros sabemos que mácula densa es un sensor que puede activar directamente las células justaglomerulares. Ellas secretan renina, que se encuentra con el angiotensinógeno que se produce a nivel hepático. Angiotensina 1, angiotensina 2. Esta conversión ocurre a nivel pulmonar principalmente. Y esa enzima va a ser importante más adelante cuando hablemos de sarcoidosis. Porque no es diagnóstica, pero niveles elevados con una persona que está tosiendo, con una persona que tiene rash en las piernas sobre todo, más una persona de raza oscura, es bien sugestivo de sarcoidosis. Vamos más para adelante. Eso déjenlo ahí. Vamos a ver respiratorio. So, lo convierte de angiotensina 1, angiotensina 2. Y angiotensina 2, como ustedes ven, tiene diferentes dianas. La que nosotros hemos hablado hasta ahora es esta. Principalmente. Esta y esta. Esta de aquí, lo que nosotros vemos es que promueve acá en las glándulas adrenales la secreción de aldosterona. Ya esto nosotros lo vimos ayer, que tenemos dos tipos de células que en general lo que hacen es aumentar, de hecho, no tengo que escribir aquí. Habíamos hablado del proceso este de contraction alcalosis, que tenía el efecto neto de aumentar la secreción de hidrogeniones, aumentar la secreción de potasio y aumentar la reabsorción de sodio. Esto también lo hablamos ayer, que es que como un proceso regulatorio secundario al aumento de la osmolaridad sanguínea, en el hipotálamo tenemos los centros de la sed, que son esos osmoreceptores, promueven en la pituitaria posterior la secreción de hormona antidiurética o ADH, y que eso proporcionaba la aparición de las AQP2, que son acuaporinas, que promueven la reabsorción de agua libre.
Eso esa historia nosotros la conocemos. Lo que nosotros tenemos que en tal caso mencionar acá es que nosotros tenemos otros efectos que pasan, sobre todo en las porciones proximales tubulares. Y es que nosotros mejoramos la reabsorción de estos señores, que ya nosotros sabemos que pasa de manera normal. Tú conservas bicarbonato, secretas hidrogenión, nuevamente, ambos promoviendo el proceso de alcalosis metabólica. Eso va a ser bien importante, porque es una de las cosas que ustedes siguen cuando alguien, por ejemplo, tiene una exacerbación de insuficiencia cardíaca. El tratamiento básico, una de las partes principales que uno hace con alguien que está encharcado, como dicen, que tiene una exacerbación de insuficiencia cardíaca, es darle diuréticos, IV Lasix, furosemida, para sacarle todo ese fluido y alcanzar alcanzar un estado eubolémico. Una de las cosas que uno chequea constantemente en alguien que está en este medicamento es, ya nosotros hablamos que hay que chequear los niveles de magnesio, hay que chequear los niveles de potasio y hay que chequear también, obviamente, los niveles de creatinina para no deshidratarlo y los niveles de bicarbonato. Si ustedes ven que los niveles de bicarbonato comienzan a aumentar, luego de que usted comience un diurético, eso significa que usted está provocando la activación de esto. Que usted está provocando contracción alcalosis. Todo eso es un indicativo de que quizás usted está dando demasiado diurético. O sea, tiene que bajarle la dosis. Porque si sigue por ahí, ya está causando contracción alcalosis, lo que viene es insuficiencia AKI, Acute Kidney Injury. Lo está overdiuresis. Entonces es un marcador importante. Esto nosotros también lo conocemos. Esto es sencillamente nosotros aplicamos el mismo principio que hicimos acá, lo aplicamos a circulación sistémica. Como mencioné anteriormente, lo que nos interesa con este sistema, nosotros preservamos el GFR y la presión arterial sistémica. Y ya nosotros sabemos que angiotensinado es un potente vasoconstrictor, está circulando por la sangre, pues va a ocasionar eso. Simple. Lo único que a mí me interesaría agregar acá es lo siguiente. Miren, vamos a poner un cuadrito. Imagínense que es un corazón. Un poquito más adelante, nosotros vamos a hablar de corazón, ¿verdad? Y en el corazón nosotros vamos a ver que se producen algunas hormonas llamadas péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos se producen en atrios y ventrículos y se llaman así mismo péptido natriurético atrial, péptido natriurético ventricular. Lo que hacen esas sustancias, bueno, lo primero, vamos a decir que esto es un corazón normal, o sea, de dimensiones normales. Nosotros vimos que este sistema en general, el RAS, promueve la reabsorción de agua, promueve la retención de sodio. Ambos tienen la capacidad de expandir el sistema circulatorio. Más agua, más sodio, arrastrando más agua, eso es igual a yo expandir el sistema circulatorio. Naturalmente, toda esa sangre va a llegar al corazón y cuando llega al corazón, naturalmente, distiende sus cavidades. Cuando pasa ese proceso de distensión que llega más sangre, lo estoy poniendo rojo, pero obviamente aquí sabemos que llega desoxigenada, ¿verdad? Por si acaso. Cuando esas fibras miocárdicas se distienden con ese aumento de volumen,
estas células miocárdias comienzan a secretar péptido natriurético. Ese péptido natriurético, como su nombre le dice, natriurético, lo que hace es a nivel renal que promueve la eliminación de sodio. Por esa razón esta comunicación entre corazón y riñones es que normalmente estos procesos no conllevan al desarrollo de hipernatremia. Aunque yo estoy reabsorbiendo mucha agua, aunque yo estoy reabsorbiendo sodio, aunque estoy en un proceso probablemente vinculado a deshidratación, yo no desarrollo hipernatremia, porque el péptido natriurético auricular me saca el exceso de sodio a través de los mismos riñones. Normalmente, a menos que haya un diurético, que haya, como mencioné, algo que me cause pérdida de agua libre, yo no desarrollo hipernatremia. Eso es lo que le llaman aldosterone escape. El escape de aldosterona. Eso es bien importante porque eso es una de las cosas que suelen preguntar bastante. Te ponen eso mismo. Una persona que tiene insuficiencia cardíaca, que está en insuficiencia renal aguda, que le dan tratamiento, que la persona está ahí en un overload state, que le están dando un reguero diurético y le preguntan que con el estado actual en el cual se encuentra el paciente y todos los litros de líquido que le han sacado, que por qué no desarrolla hipernatremia. Y eso es el aldosterone escape. Bien. Yo no entendí algo. Bien claro. Grita. En el aldosterone escape, entonces, ¿por qué es que no se produce hipernatremia? ¿Cómo fue? ¿Por qué es que no se produce hipernatremia? Entonces, o sea, tú dijiste que era por el aldosterone escape, pero yo no entendí cómo la fisiología de eso. Natriuretic peptide kidney. Vamos a ponerle un poco más. De hecho. Oh, míralo aquí. Bueno, no veo ninguno que satisfaga mis necesidades al momento, pero natriuretic ok. Ok. Este sirve un poco. Ok, mira. Ok, fíjate. Lo que nos interesa ahora mismo es esto, sobre todo. AMP, BNP. Esto es Brain Natriuretic Peptide y esto es Atrial Natriuretic Peptide. Este se produce en ventrículo, este se produce en atrio. Le llaman Brain Natriuretic Peptide porque la primera vez cuando se descubrió la sustancia fue en tejido neural. Que ahí no hace nada que tenga que ver con esto. Como mencionaba anteriormente, el estímulo principal es la distensión cardíaca. Se distiende el corazón por un estado de fluid overload. Hay varias cosas que hace esta sustancia, como tú ves. Yo maté al gallo rápido, como dicen. Pero hay varias cosas que suceden. Lo primero es a nivel renal.
causa vasodilatación, por ende aumenta el renal plasma flow y por ende facilita el proceso de filtrado, aumenta el GFR. Segundo, como ustedes ven acá, promueve la eliminación de sodio. Y la finalidad de esa eliminación de sodio es porque sodio arrastra agua. Y a mí lo que me interesa, al corazón lo que le interesa es causar diuresis, eliminar volumen para disminuir esa distensión ventricular que hay y volver a sus dimensiones normales. Todo esto es algo que pasa cada vez que uno tiene fluid overload. Ahora, como el efecto neto de la aldosterona es reabsorber agua, reabsorber sodio y las otras cosas, uno de los efectos que tiene la aldosterona es esto: aumentar el volumen circulante. Ese aumento de volumen circulante es el trigger, el estimulador a que se secreten estas hormonas. Eso es un sistema de control antagónico. El riñón secreta aldosterona. Bueno, estoy diciendo de manera figurada, sabemos que la glándula adrenal, ¿verdad? Digo, promueve la activación del RAS para mantener su perfusión. Pero ese aumento de perfusión viene con el precio de que yo voy a aumentar el estrés cardíaco. Porque si meto más volumen, más trabajo va a tener que hacer el corazón para bombear ese volumen. En pocas palabras, yo lo que estoy es intercambiando estrés. Yo estoy quitando estrés al riñón para mandárselo al corazón. Pero la respuesta del corazón es secretar esta sustancia para disminuir el volumen de exceso circulante. ¿Entienden esa parte? ¿Estamos claros ahí? O sea, cada una de estas respuestas lo que busca es preservar la función de ese órgano, independientemente de lo que pase con el otro. Cada vez que nosotros tenemos un exceso de agua, un exceso de sodio, que aumenta el volumen vascular, como responde el corazón es mandando estas hormonas que causan la salida de esa agua y de esa sal para disminuir el volumen, disminuir la presión y disminuir la carga cardíaca. Y como esto principalmente se hace a través de la natriuresis, o sea, de aumentar la eliminación de sodio a través de orina, este paso particular es lo que me permite a mí mantener los niveles de sodio de manera normal en sangre. Porque esto a mí, estas hormonas no me causan hiponatremia, pero no me permiten que la aldosterona cause hipernatremia. Más o menos entienden lo que quiero decir. Sí, sí, se entiende. O sea, básicamente se puede decir que es como que cada órgano está jalando egoístamente por su lado, pero al final de la jornada para evitar que el uno le haga daño al otro. Un poco por ahora. Y nuevamente, por eso es que este tipo de temas que están vinculados a otros órganos, a mí no me gusta mucho mezclarlo hasta que vemos el otro en su totalidad, porque puede crear confusión o pueden venir preguntas que tienen que ver con corazón y nos desviamos. Pero lamentándolo mucho, en este caso particular yo hago la excepción porque esto de aldosterone-scape es algo high yield que lo vamos a hablar en cardiovascular, pero que tiene un gran componente renal y como ustedes ven aquí, este fenómeno se da por la integración de los sus órganos directamente. A mí no me interesa que realmente lo entiendan 100% ahora, full, completamente, sino que tengan una exposición a esto para cuando más adelante entremos más a profundidad a esta parte, por lo menos tengan como esa pequeña base. Porque como le dije, el concepto de contraction alkalosis y de aldosterone-scape es sumamente importante. Sumamente importante. Es un concepto bien
frecuentemente testeado. Pero como le dije, nos falta la parte de los detalles de cardiovascular. Así que dejen eso ahí tranquilo. Que no se preocupen, que a mí no se me olvida. El otro grupo sabe que yo me devuelvo para atrás cuando llegamos a esos temas. Yo me devuelvo para atrás y le digo, miren, ¿recuerdan esto? O miren, por si acaso hay algo aquí. Yo me devuelvo. Y no se me olvida, no se preocupen por eso. Se me olvida todo menos eso. Y esto era lo que yo le estaba diciendo a ustedes anteriormente en resumen. Ok, eso es lo que me interesa de ahí. Miren, esto nosotros ya lo hemos visto de manera indirecta, que es cómo funciona este señor. Hay diversos estímulos que lo activan, que nosotros podemos bloquear con medicamentos, pero en general de lo que se encarga directamente grupo de... la mácula densa es un sensor. Quienes responden son estas células, que son las que secretan renina y comienzan el proceso de activación del RAS, en pocas palabras. Miren, ¿qué me interesa que sepan de acá? Todo esto realmente nosotros lo vamos a ver esto lo vamos a ver en vascular, esto lo vamos a ver en vascular, esto lo vamos a ver en endocrino. Lo único que me interesa que sepan es que la síntesis de vitamina D ocurre, es una hormona que nosotros sintetizamos, ¿verdad? Y tiene 3 pasos, uno en la piel, uno en el hígado y uno en los riñones. Por ende, si usted tiene problema hepático, va a desarrollar eventualmente, o sea, insuficiencia hepática, va a desarrollar deficiencia de vitamina D. Si tiene insuficiencia renal, va a desarrollar insuficiencia de vitamina D. Si usted es de piel oscura, está en riesgo de desarrollar deficiencia de vitamina D. Porque el detalle acá, el paso de la piel tiene que estar vinculado a la exposición de rayos ultravioleta. No se preocupen que lo vamos a ver en endocrino. Ya, eso es lo que me interesa. Y que conozcan esta enzima. ¿Por qué esta enzima es importante? Porque no solamente está en el túbulo contorneado proximal, sino que también está en macrófagos y en algunas células del sistema inmunológico. Eso va a ser importante porque vamos a ver que hay algunas patologías como enfermedades granulomatosas, linfomas, donde se desarrolla hipercalcemia por hipervitaminosis de vitamina D. Eso lo vamos a ver en hemato y lo vamos a ver en endocrino. Solo me interesa que recuerden que hay una enzima ahí que participa en ese proceso y que esa enzima está en otras células. Y que en algunos casos patológicos puede causar hipercalcemia. Eso que usted está viendo ahí, PTH, olvídense de eso. Solo me ven endocrino. Normalmente no me gusta mezclar cosas. Lo que sí me interesa es esto. Eritropoyetina es una de las funciones principales hormonales del riñón. Esto es importante que sepan la ubicación. Suelen preguntar ubicación. Suelen poner eso con una persona que tiene anemia crónica, que se le ha dado todos los tratamientos, que no ha mejorado la anemia, que no hay ningún tipo de cáncer, que no hay ningún tipo de malignidad gastrointestinal, no se sabe cuál es la causa, se le ha dado suplementación, no mejora, se está considerando darle eritropoyetina. Y preguntan, normalmente, ¿dónde se produce esta hormona? No en qué órgano, sino en qué grupos celulares. Eso es importante. Y eso que ustedes ven aquí va a ser bien importante cuando hablemos en pulmonar en pulmonar y en hematología, cuando hablemos de policitemias, de las llamadas policitemias patológicas y fisiológicas. Hay una cosa que me interesa que sepan de acá y es lo siguiente. La mayoría no. Todas las personas que que están en diálisis necesitan eritropoyetina. Porque ¿verdad? No tienen riñones funcionales, no producen eritropoyetina de manera adecuada.
Y por ende, aunque tengan todo el hierro, todo el ácido fólico, todo B12 del mundo, no tienen una eritropoyesis eficaz. Ahora bien, antes de usted dar eritropoyetina, usted siempre tiene que chequear niveles de todos estos señores, de vitamina B12, de vitamina B9 y los llamados iron studies, que es ferritina, hierro sérico y a lo que le llaman TIBC, Total Iron Binding Capacity. No se preocupen que lo vamos a ver en hémato, pero eso, cada antes de usted de eritropoyetina tiene que chequear todo eso. Porque si usted da eritropoyetina y usted tiene deficiencia de estos señores, ¿qué células rojas tú vas a producir si con esto que tú lo haces, básicamente? Lo otro que me interesa que sepan es que cada vez que usted tiene a alguien que tiene anemia, sobre todo si es severa, y la manera en la que usted lo está tratando es con eritropoyetina, por ejemplo, eso pasa mucho con testigos de Jehová, ¿verdad? Que no tienen un accidente, están desangrando, no quieren sangre, y una de las cosas que se puede utilizar es eritropoyetina. Siempre que usted de eritropoyetina hay que chequear los niveles potáseos séricos de potasio, porque es muy frecuente que luego de la eritropoyetina se produzca hipocalemia, por la sencilla razón de que si tú de un momento a otro tú produces, qué sé yo, 1 millón de células rojas, esas células rojas hay que llenarlas de potasio, porque ya sabemos que el principal ion intracelular es potasio. ¿De dónde tú sacas ese potasio? Del líquido circulante sanguíneo. Y si tú agarras del plasma sanguíneo y sacas potasio para llenar 1 millón de células, ¿verdad? Tú puedes causar un déficit. Siempre que se dé eritropoyetina hay que estar monitoreando los niveles de potasio sérico y niveles de vitaminas y suplementar naturalmente. Por último, eritropoyetina tiene un pequeño problema y es que dentro de sus efectos adversos puede aumentar el riesgo de trombosis, de strokes, eh, y regularmente es dosis dependiente. Y eso lo vamos a ver en hematología por un efecto llamado hiperviscosidad sanguínea. Si tú metes más células rojas de la que debería, sobre todo en un corto periodo de tiempo, eso puede ocasionar que el hematócrito suba mucho y haya una proporción de células rojas mucho más grande que en relación a la cantidad de volumen plasmático y pues, naturalmente te pone la sangre pesada, viscosa. Y eso causa otro problema. Y vamos a ver en hematología. Pero para que tengan eso de base. Esto es sencillamente un resumen de lo que hemos hablado. Ustedes revisan y me dejan saber si hay algo que no hayan entendido. Por último, miren, antes de que me pregunten, no sé, y no lo voy a averiguar en este punto de mi vida, no es importante que sepan la razón. Lo que es importante que sepan es los movimientos de iones dependiendo de diversas circunstancias. Por ejemplo, ya yo le hablé de cloro y bicarbonato. Y le dije que normalmente van de manera opuesta. Cuando este entra, este sale. Hay lanzaderas. Ahora, hay diversas hormonas que, hormonas más estados, más sustancias, ¿verdad? Para poner medicamentos y eso, que pueden facilitar o dificultar la entrada o salida de potasio de las células en general, no de una célula particular, es en general. Y es lo que ustedes están viendo acá. Ustedes tienen los procesos que entran y procesos que sacan. Los más importantes son insulina, pH. Acidosis en general, independientemente de la causa, tiende a causar hipercalemia. Ahora, aclaro desde ahora, existen dos tipos de hipercalemia. Está la hipercalemia real y la de mentira, ¿no? ¿Cómo que le dicen? Pseudo hipercalemia o la relativa. Fíjense,
Nosotros medimos el potasio en sangre, ¿verdad? Ahora, ya nosotros sabemos que todo el 99% del potasio está dentro de la célula y nosotros no medimos eso. ¿Eso qué significa eso? Tú puedes tener un potasio, el potasio normalmente va de 3.5 a 4.9. ¿Por qué quiere decir eso? Que en suero, en sangre, tú puedes tener un potasio de 6, o sea, hipercalemia, pero intracelularmente tú puedes tener niveles bajos de potasio. A eso es lo que se llama hipercalemia relativa, donde tú tienes algún tipo de proceso, regularmente es una acidosis, que te comienza a sacar todo ese potasio de aquí afuera. Y se ve como hipercalemia, pero realmente tú tienes una deficiencia de potasio relativa. Se ve alta en la sangre, pero dentro de la célula está bajo. Eso lo vamos a ver, como mencioné, principalmente en acidosis y deficiencia de insulina. Obviamente, el escenario perfecto es DKA, cetoacidosis diabética. No en general, eso tómalo como una regla. Cetoacidosis diabética, tú vas a encontrar los niveles de potasio sérico altos, pero como dije, eso es una pseudo hipercalemia, una hipercalemia relativa, porque la realidad es que esa persona necesita potasio. Pero antes de dar potasio necesita insulina, porque insulina es que va a meter todo ese potasio para adentro. Y de hecho, lo que pasa regularmente cuando tú das insulina es que se desarrolla hipocalemia. Por eso, porque tú estás metiendo todo ese potasio para adentro de nuevo. Pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de DKA. Pero para que tengan eso en cuenta, por si acaso. Ya. Ahora mismo, nuevamente, me interesa más insulina y ácido base. Lo otro lo vamos a ver de camino. Esto lo vamos a ver en cardio. Esto lo vamos a ver en endocrino con DKA y HHS. Esto lo vamos a ver en hematología con tumor lysis syndrome. Esto lo vamos a ver en la sopa, no se preocupen. Eso también. Esto lo vamos a ver en músculo esquelético cuando hablemos de anestésicos. So, no se preocupen por esa parte. La miel. Denme un minuto. Ok. Ajá. Dímelo. Giordano, en la página 9, donde habla de la eritroproyectina, ¿qué significan las siglas HTN, por favor? ¿A dónde? Eso es en la página 9. Hypertension. Pero eso es lo mismo. Porque eso, el síndrome de hipervicosidad lo vamos a ver en hemato. Y es eso, o sea, sangre más viscosa, más resistencia, más presión arterial. Como le dije, hay muchas cosas que yo literalmente me hago el loco, le paso por arriba, y es sencillamente porque vamos a ver eso en detalle, en más detalle. Hay mucha información que se repite aquí en el libro. Y regularmente donde se aborda en su totalidad es en otros temas. Y como yo, ¿verdad?, conozco que eso está en otro lado más desarrollado, pues sencillamente prefiero hablar de eso cuando estemos en esos temas de lleno. Porque ahora mismo no tiene mucho sentido, como yo sentarme ahora a hablar de ustedes de tumor lysis syndrome. O sea,
Ok, que es uno gracias. de el escenario más común donde pasa. Entendido, gracias. Chéveres. ¿Qué era lo que iba a hacer aquí? Esto hay que sentarse, esto hay que sentarse. So, como yo le había dicho, hay otra cosa, que estos temas que son extensos, que son importantes, que tienen cierto nivel de complejidad, a mí regularmente no me gusta tratarlo al final. No porque no vayamos a extender, eso a mí no me importa. Es más porque, como yo le dije, ya después que uno tiene 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos hablando de cosas, se mete en esto y no le saca provecho. So, normalmente esos temas así que son fuertes, complejos, a mí me gusta de comenzar desde fresco. Y más hoy que, como le dije, uno acotarse cogiendo clases, de levantarse a coger clases, eso no me acuerdo del hospital a mí. Porque hay momentos donde tú literalmente te sientes así un escolado. Porque cuando tú estás en cole, los días de semana, tú llegas a las 7 de la mañana, sales a las 8 del hospital y al otro día vuelve a las 7 de la mañana. Tú llegas a tu casa a dormir. Bueno, realmente no, ya revisa el piso, pero te siento como que tú nunca dejaste el hospital. Ok, yo vamos hablando un poquito de esto. Y mañana, digo mañana, el lunes arrancamos con ácido base. Miren, esta desgracia, eso es ahora que hay que hacerlo. Antes no había que hacer nada de esto, pero sea lo que Dios quiera. Miren, ok. Miren, en esto que ustedes están viendo acá, básicamente es microscopía de orina. Y como ustedes ven, nosotros podemos encontrar muchas cosas y cada uno de esos hallazgos generalmente sugieren algún tipo de proceso. Y en general, a estas estructuras que nosotros encontramos en orina le llamamos cast. ¿Verdad? So, estos cast son sedimentos, eso que nosotros llamamos sedimentos de orina. Y no, como le dije, cada uno significa algo. Fíjense. Miren. Ta, 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 ta. Como nosotros habíamos mencionado, aquí tenemos el penacho de capilares, cápsula de Bowman. Como mencionamos anteriormente, aquí se filtra todo, a excepción de proteínas y células. Eso no es normal. Cuando aparecen células en orina que sugieren origen glomerular, eso es totalmente anormal. Y eso nos trae a nosotros dos preguntas. Ok. En orina, yo puedo ver células epiteliales. O la pregunta, una mejor pregunta sería, ¿cómo yo sé si las células que yo estoy viendo en el urinal, si son del sistema genitourinario y si son, verdad, normales? O cómo yo sé si son glomerulares. Es una pregunta bien sencilla, la verdad. O sea, la respuesta. Cuando tú filtras algo, ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que aquí se reabsorbe agua, que aquí se reabsorbe agua. Y no hemos hablado de esos detalles, pero la osmolaridad normal plasmática la mencionamos que era alrededor de 275 y va de 290, 285 y va de 290, 275. Esa es la osmolaridad normal. Ahora, los riñones tienen la capacidad de concentrar hasta, me parece que como 1200, 1500. O sea, pueden disminuir, pueden aumentar la osmolaridad hasta esos números, incluso más, 1800. Me parece que es el límite. Eso significa que pueden superconcentrar sustancias, literalmente. Y esa concentración se hace principalmente jalando agua.
Cuando usted tiene eritrocitos que salen de acá del sistema glomerular y se someten a ese proceso intensivo de deshidratación, se crenan. Por eso ustedes lo ven acá. Ven este grupo de células que están literalmente como una arriba de otra empegotadas. Hay otros que ustedes encuentran que es, a ver si lo encuentro. RBC, ¿cómo que le llaman? Mickey Mouse. Mírenlo ahí. Ok. Aquí se ve un poquito mejor. Cuando esas células rojas pasan por ahí, llegan crenadas, llegan vuelto un tollo, llegan deformadas. Ok. Eso sería un eritrocito normal. Mira, esto me encanta. Este es un eritrocito normal. Y eso es un eritrocito crenado. Así mismo, como lo que pasaron, como que lo pasaron por una lavadora. Normalmente cuando te ven eritrocitos así, lo que significa es que hay algún proceso inflamatorio acá en el glomérulo y que esos eritrocitos pasaron por los túbulos y luego llegaron a orina. Si son muchos, eso lo van a ver así mismo, que se forman sedimentos uno arriba de otro. Eso es totalmente normal, indica que hay algún proceso inflamatorio aquí. Lo otro que ustedes van a ver es esto, si es una micrografía electrónica sobre todo, que se ven así, le llaman células Mickey Mouse. Más o menos, utilicen la imaginación. Eso es importante porque ustedes pueden tener entonces dos tipos de hematurias, la glomerular y la que pasa en el sistema urinario, por una piedra, cáncer, menstruación, qué sé yo. Si ustedes ven eritrocitos normales, busquen por otro lado que no sea glomérulo. Si ven células crenadas, busquen problemas glomerulares. Estos son normales, estos son crenados. Normal, crenado, normal, crenado. Eso lo vamos a ver mucho en glomerulonefritis. Déjame ver si hay algo más. Ya, eso es lo que me interesa de aquí. O en general, por si acaso, lo principal es glomerulonefritis, pero lo que sea que me dañe de manera aguda y cause inflamación acá. WBC-CAS. Pero miren, en general, ustedes solamente van a ver, aquí se ve más o menos, pero ok, mejor. Ok, aquí, este se ve un poquito mejor. Entonces, fíjense, ustedes van a ver esto, que son unas aglomeraciones de células, pero si ustedes se fijan, a diferencia del eritrocito, la parte central se ve como granulosa, se ve como que tiene mucho puntico. ¿Qué pasa con las células inmunitarias? La mayoría tienen gránulos intracelulares, o por eso los eritrocitos se ven limpios. Y aquí incluso la parte interna, cuando están crenados, fíjense, lo que se ven son como si fueran protuberancias externas. Pero aquí en la parte interna tú no ves granulaciones. Aquí se ven las células totalmente granulares. Esos son WBC. Y normalmente significa que hay algún tipo de infección en vías urinarias. No necesariamente significa directamente, por si acaso, algún proceso glomerular directo. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Una cosa es encontrar, para que me entiendan, WBC en orina. Eso indica UTI, o sea, infección de vías urinarias. Pero así como pasa con los eritrocitos, si ustedes ven CAS de WBC, o sea, si los encuentran carenados, eso naturalmente significa que pasaron por el proceso de deshidratación tubular. Que usted tiene que venir a buscar algún tipo de infección acá. T de pielonefritis. Hay en un caso particular donde ustedes encuentran
¿cómo que se llama esto? Eosinófilos, que es en interstitial nephritis, que vamos a hablar los próximos días. Y en algunos casos, si es muy severo, pueden encontrarlo así de esa manera. Como le dije, lo principal es esto. Aquí ustedes ven un tumulto de células, uno arriba de otro, no granulares. Si ven, ahora vamos a tomarme de aquí. Si ven granulaciones, si ven células literalmente vacías, WBC, RBC, perdón, y si ven que tienen como eso, tinciones oscuras intracelulares o que ven granulaciones, WBC. Miren, esto que está acá, normalmente así es como lo van a ver. Cada vez que ustedes vean sedimentos de color marrón en orina, tienen que pensar en acute tubular necrosis. Y eso que ustedes están viendo aquí, literalmente son el epitelio de acá muerto, que se fue, apareció en orina. Eso pasa en acute tubular necrosis, principalmente, que le llaman así mismo Moody Casper. Lo otro que ustedes van a ver es esto. Me gusta más. Este me gusta más. Lo otro que ustedes van a encontrar es esto. Este es literalmente la imagen más común que ven. Que son sedimentos que tienen estas cruces. Se llaman cruz de Malta. Cruz de Malta, ustedes la van a ver en dos patologías. Una es esta y otra la vamos a ver en microbiología, en parásitos intracelulares de eritrocitarios. A ver. Esto, Babesia. Así que le llaman cruz de Malta. Pero en fin. El punto es que esta imagen no me gusta mucho. Me gusta más esta porque son las que regularmente les enseñan. Aparecen esas estructuras. Normalmente, eso significa pueden verlo como proteínas carenadas, síndrome nefrótico. Y ya ustedes saben, eso no hay que decirlo, si aparecen proteínas en orina, eso significa que hay algún problema con la membrana basal glomerular, con los podocitos, con el proceso de filtración. So, RBCs, inflamación. Proteínas, algún problema con el proceso de filtrado. Como siempre, si ustedes no se lo enseñan, tienen que buscarlo. Estos son los llamados waxy cast. La razón principal por la le llaman así es por esto, porque se ven, son elementos acelulares, que como ustedes ven ahí normalmente lo ven es en chronic renal CKD. Sí. Como le dije, si no le enseñan la imagen, búscanlo, porque ustedes pueden tener por seguro de que le pueden preguntar o le pueden decir células crenadas, o le pueden dar la imagen, o le pueden dar la imagen de Moody Casper, o lo pueden describir. Por último, tenemos los ILN CAS, que como ustedes ven, son hallazgos generalmente no patológicos. No patológicos, no importantes. ¿Qué me interesa que vean aquí? Para diferenciar, se los tengo una imagen de eso, no. Pues fíjense, los cast, bueno, mira, aquí se ve bien, lo que quiero representarlo.
Fíjense, los que son hialinos generalmente son proteínas no específicas, no glomerulares. Se ven así literalmente, parece una cinta transparente. Los waxicas, en contrario, se ven un poco más densos. Literalmente se ve como si fuera un pedazo de vela. Por eso que le llaman así. Déjame ver. A ustedes no les interesa, por ejemplo, por si acaso, para que no se vuelvan locos con esto, con los tipos de aglomeración celular. Si a ustedes le llegan a preguntar algo de esto, de algún CAS granular, se lo ponen de manera directa y no embroman mucho con eso. O sea, lo importante que tienen que saber con esto es que existen varios tipos de hallazgos en microscopía de orina que naturalmente pueden significar, o sea, le puede decir a usted dónde comenzar a buscar el problema. En algunos casos, como le dije, le enseñan la imagen, en algunos casos le ponen el, el escenario, le dicen una persona que llegó con urosepsis, que está en shock séptico, que está en ICU, que tiene 3 vasopresores y que se ha notado que en las últimas 6 horas no ha hecho orina, no ha orinado y que la creatinina está aumentando. Con el paso del tiempo, bueno, perdón, no anúrico, sino que el balance, el balance hidroelectrolítico es positivo. Eso significa que en las últimas horas le han pasado 4 litros de fluido, pero ha orinado 100 mililitros. Hay un déficit, ¿verdad? Porque normalmente lo que entra debería salir, sobre todo si hay algún exceso. Y agarran eso, eh, esa orina, y la mandan a microscopía. Y te preguntan, ¿cuál de los siguientes hallazgos te esperaría encontrar? Y te ponen así mismo, A, B, C, D. Y dicen, eso es septic shock, no está haciendo orina, probablemente ATN, Moody Brown. O se lo ponen escrito así, literalmente Moody Brown, mal díscoros, etcétera, etcétera, etcétera. Y como le decía, no le da el diagnóstico necesariamente, pero es sugestivo hacia dónde usted tiene que buscar. Y regularmente son preguntas bien straightforward, por si acaso. So, el lunes nosotros vamos a comenzar acá con por aquí. Y vamos a entrar así lo vas. Esta vaina la cambiaron, a mí me gustaba más el otro, el Mood Piles. Fue como yo me lo aprendí, pero amén. ¿Nada? ¿Tienen alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro? Todo bien, todo tranquilo. Ok. So, comenzamos entonces con lo próximo, ácido base. Sí, revisen tranquilos. Recuerden que yo siempre al inicio de cada clase le pregunto, miren,